Se acabó la diplomacia. Cuando en la acera del frente tienes a unos criminales sanguinarios, es normal que Trump y cualquier persona cancele los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con un régimen de terroristas, porque con terroristas no se negocia. Y es por eso que ya no hay vía para la bradera, sino para las acciones. Mientras tanto, en un anhelo desesperado de redención, el mismo régimen busca a los responsables de planear un ataque terrorista en la embajada de Estados Unidos que ellos mismos se inventaron. Y claro, saltan los alacranes para hacer eco de semejante falacia. Oficialistas marchan hacia la sede de la ONU en Caracas para pedir por la paz de Venezuela. ¿Saben qué ONU, no? La misma que ellos mandaron al cipote viejo. Bueno, esa ONU. Y María Elvira Salazar advierte que deportar venezolanos es devolverlos a un infierno, por esto del fin del TPS. Nunca más de acuerdo. Y Guyana también acepta radares de Francia ante las tensiones militares con Venezuela. Pero de esto y más le vamos a hablar el día de hoy, martes, 7 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. Se acabó la diplomacia. Esa fue, en esencia, la orden que Trump dio la noche del jueves cuando levantó el teléfono en plena reunión con sus mandos militares y le dijo a Richard Grenell, su enviado especial, detén todo, no más conversaciones con Maduro. Con esa llamada, Estados Unidos enterró cualquier intento de diálogo con el régimen venezolano y abrió la puerta a algo mucho más contundente, la fase militar. Durante meses, Grenell había sido una especie de puente, o al menos un intento de puente, entre Caracas y Washington. Su tarea, explorar una salida diplomática que evitara un choque directo y al mismo tiempo garantizara que las empresas estadounidenses tuvieran acceso al petróleo venezolano si se lograba un acuerdo de transición. Pero ese camino acaba de ser dinamitado. Trump se cansó. Se frustró con la arrogancia de Maduro, con su negativa a admitir vínculos con el narcotráfico y con su insistencia en presentarse como la víctima de un imperio que lo acosa. Y mientras la diplomacia se desplomaba, el sonido de los misiles comenzaba a tomar relevo. Solo en las últimas semanas, y ya sabemos que al menos 5 embarcaciones venezolanas confirmadas y una no confirmada todavía han sido hundidas por el ejército estadounidense en aguas internacionales del Caribe. Según el Pentágono, todas bajo acusación de transportar drogas hacia los Estados Unidos. El último ataque, ocurrido el sábado, dejó más muertos, y Washington asegura que eran narcoterroristas, mientras que en Caracas dicen que fueron asesinatos y Petro que eran jóvenes pobres. Pero el mensaje de Trump fue tan claro como brutal. Cada barco mata a 25.000 personas en promedio, y ni siquiera hemos comenzado todavía, fueron sus palabras. Detrás de esa frase, hay algo más que una guerra contra las drogas. Hay un cambio doctrinal. La administración Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra formalmente en un conflicto armado contra los cárteles de la droga, declarando a sus miembros como combatientes ilegales y a sus organizaciones como terroristas. En ese mismo paquete jurídico, Maduro aparece como el jefe de esa red. Marco Rubio, hoy el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, también lo dijo sin filtros. Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense. Washington elevó la recompensa por su captura, recordaremos, a $50 millones, y Rubio en el momento dejó claro que su objetivo no es solo detener el flujo de cocaína hacia Miami o hacia Houston, sino expulsar a Maduro del poder. Los sectores diplomáticos de la Casa Blanca, los pocos que aún creen en el diálogo, porque son muy pocos, advierten del riesgo. Si se extiende la ofensiva al territorio venezolano, podría desatarse una guerra prolongada, según ellos. Yo no creo que sea tan prolongada. Pero el ala dura, liderada por Rubio y respaldada por el Pentágono, cree que no hay otro camino. Los diplomáticos hablan con mentirosos. Los Marines hablan con resultados, dijo un alto funcionario a The Washington Post. En paralelo, Maduro envió una carta desesperada a Trump, negando vínculos con el narcotráfico y pidiendo precisamente que se mantuviera la vía de Grenell. La misiva fue ignorada. Grenell, que buscaba una salida pacífica, ha quedado marginado. Su rol como mediador terminó la misma noche que Trump decidió cerrar el canal diplomático y girar la llave hacia la fuerza. Hoy, mientras buques de guerra estadounidenses patrullan el Caribe y cazas F-35B operan desde Puerto Rico, el mundo observa cómo el conflicto pasa de la retórica al terreno.
Estados Unidos ya no habla de sanciones ni de diálogo. ¿De hace cuánto no escucha usted la palabra sanciones, verdad? Habla de objetivos militares, de enemigos externos y de fugitivos de la justicia. Lo que comenzó como una guerra contra las drogas está mutando en una guerra por el poder en Venezuela. Trump ha decidido que no negociará con un régimen que considera criminal. Maduro ha decidido atrincherarse tras su retórica de resistencia. Y entre ambos queda un país al borde del colapso y un Caribe que vuelve a convertirse en escenario de confrontación geopolítica. Y si algo es seguro, es esto. Cuando la diplomacia se apaga, los cañones comienzan a hablar. Y señores, creo que están hablando. Y es que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó también este pasado lunes que no revelará detalles sobre una posible activación de una fase 2 en la operación militar que Estados Unidos desarrolla en el Mar Caribe y afirmó que Washington mantiene una postura firme frente al narcotráfico y también al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. El presidente dijo ayer que consideraba un enfoque de segunda fase para Venezuela. ¿Considera el presidente enviar tropas estadounidenses o algún tipo de apoyo para derrocar a Maduro? No voy a entrar en detalles sobre propuestas específicas que estén siendo consideradas por el presidente y su equipo de seguridad nacional, pero creo que hemos sido bastante transparentes y claros en la postura de la administración sobre el régimen ilegítimo de Maduro, y el presidente ha tomado medidas muy duras y sin precedentes para poner fin al tráfico ilegal de drogas hacia nuestro país proveniente del régimen ilegítimo de Maduro. Pero aunque Karoline Leavitt decide no hablar, termina hablando. Reafirma, en efecto, que hay una segunda fase que debemos estar por ver pronto y mucho más efectiva para acabar quizá con el problema de raíz. Y Nicolás Maduro informó este lunes que su régimen busca en territorio venezolano a los presuntos responsables de planificar un ataque terrorista en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Dijo que la administración de Donald Trump ya tiene la información. Qué conveniente, ¿verdad? Estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar, indicó el tirano en su programa semanal Con Maduro Más, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión que pagamos todos los venezolanos para que nos mienta en la cara. Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional, que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que es una embajada que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos, es protegida y preservada como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional por nuestro gobierno. Eso es una embajada, como todas las embajadas, que son permanentemente cuidadas, atendidas, se respeta. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela es territorio de los Estados Unidos. Yo le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo de manera inmediata. La reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva. Se tomaron todas las medidas. El ministro Diosdado Cabello inmediatamente mandó a los comisarios de la Policía Diplomática venezolana a reforzar, a coordinar con el personal que tiene la Embajada de Estados Unidos. Ellos no tienen personal diplomático, sino tienen personal de seguridad cuidando sus instalaciones, que son bastante grandes. Y la investigación continúa. Puedo decir que en la tarde del día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez, jefe de los diálogos de paz por Venezuela, informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos los responsables de la preparación de este ataque terrorista. Claro que sí, Maduro, claro que sí. Dos fuentes te dieron la información. La fuente de Plaza Venezuela y la fuente internacional, la de Trevi, por supuesto, La Fontana. Y sí, cuidan mucho las embajadas, eso también lo sabemos. Así como cuidaban 24/7 la embajada de Argentina, ¿recuerdan? Donde mantenían rehenes, cortaban la luz, los servicios, impedían la entrega de medicinas y hasta de comida. Así de custodiada tenían esa embajada. Pero es que son tan particulares que juran que no tenemos memoria. Usted no tiene memoria, yo no tengo memoria. Así como si todo el mundo se comportara como se comporta su rebaño.
como si todos nosotros no recordáramos esto. Embajada de los Estados Unidos tienen decisiones que tomar. Permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos. Tienen hasta abril, anda, comete un cerro de dulce. No importa lo que diga, ridículo. No nos asustan, no le pongan plazo. Háganlo de una vez, yanquis de mierda. O esto otro de quienes ellos acaban de nombrar, bueno, acaban no, pero de quienes ellos nombraron jefe de los procesos de diálogo en Venezuela. Todo un dialogante. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Yanquis de mierda. Porque claro, al final, todos quieren parecerse al padre de la desgracia más grande e inhumana que haya existido en nuestro continente, el Mortadelo. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! Ey, pero que dicen ellos, que acaban de ver, que María Corina quiere lanzar un misil M51 con una ojiva nuclear del nuevo concepto TNO, que vaya usted a saber cómo se la robó a los franceses. Muy confiables esas fuentes. Ahora, fíjese usted, como sale a decir que las reacciones de los funcionarios de Estados Unidos fueron positivas, como queriendo asomar que existe algún tipo de relación. Los Estados Unidos, al recibir semejante fantochada, deben haber dicho algo como, sí, ok, y ahora cuéntanos una de vaqueros. Pero están estos malos y los peores. Porque cada cierto tiempo, Ratti aparece con una nueva denuncia histórica contra María Corina Machado. Que si por conspiración, que si sabotaje, que si discurso peligroso. La constancia es admirable, Ratti, pero la evidencia invisible. Eres el equivalente político a reenviar cadenas de WhatsApp con mayúsculas y 3 velitas. Maduro dice reservar el nombre para crear zozobra y el alacrán de Ratti sale a complementar las mentiras. Es un miserable. Lo hemos venido denunciando. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional sacó un comunicado denunciando los planes locos de María Corina Machado. Terrorismo, puro terrorismo. Con intenciones de colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en Venezuela y en una embajada de los Estados Unidos en Europa, en un país de Europa. Pero esto va más allá. Yo lo vengo denunciando. La colocación de explosivos no es el plan completo de María Corina. Es con dron lanzar explosivos en la embajada de los Estados Unidos en Caracas. María Corina está loca, está dispuesta y el plan de ella con sus bandidazos que están escondidos en Caracas es colocar un mini explosivo. Eso es lo que ella siempre está acostumbrada a utilizar, las cosas locas que lanza encima de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Debe ser lo mismo en Europa. El asunto es por qué ella no fue detenida en el 2023. ¿Por qué no está presa? Esa mujer está loca. Y lo que hoy estamos viviendo es por no haberla metido presa. No quiero que hoy todos denunciemos a María Corina Machado y que el mundo sepa el nivel de locura, el nivel de terrorismo, el nivel de maldad que hay en esa mujer. No es una líder, es la nada. Maquiavélica, pero la nada. Dios bendiga a Venezuela. El nivel de locura de los alacranes es algo que de verdad, si usted lo cuenta, nadie le va a creer. Ese desperdicio biológico de Luis Ratti ha salido en su cuenta de X a propagar un relato inventado por sus amos, los que lo tienen rodilla en tierra, haciendo, rodilla en tierra. Es como si la desconexión entre el cerebro y la lengua, un cerebro deteriorado y una lengua viperina, no existiera. Y es que fíjense de algo, según Diosdado, María Corina está en la embajada americana. Según el padre de la trompetista, María Corina va a poner explosivos en la embajada americana. Según esta bolsa, ahora son drones que María Corina sacó del bolsito azul ¿se acuerdan? Y si ella está dentro, entonces quiere decir que ella se está poniendo en peligro por no decir la palabra que no puedo decir en YouTube. Los chavistas son estúpidos patológicos. Tú eres uno de ellos, Ratti. Traigo esto a colación no porque crea que haya que torpedear a la inexistente carrera política de Ratti. Es un absoluto cero a la izquierda,
un fantasma. La nada, simplemente. Me tomo la molestia para que no se nos olvide que sujetos así, con declaraciones de esta índole, habrá que someterlos a la justicia sin piedad ni lloradera, anotarlo en la lista de prohibido olvidar y esperar que el tiempo haga lo suyo. Y bueno, nosotros ponernos en la labor, claro está. Y hablando de gente con problemas de conexiones neuronales, hay momentos en la historia donde el cinismo deja de ser un recurso político y se convierte en un espectáculo patológico. Este lunes, mientras el mundo observa cómo la tensión en Estados Unidos o entre Estados Unidos y Venezuela escala peligrosamente, los oficialistas del régimen de Maduro salieron a marchar hacia la sede de la ONU en Caracas para pedir por la paz. Las Santas Palomas, sí, la misma ONU que ellos expulsaron del país hace apenas unos meses por injerencistas. Si eso no es disociación, yo no sé lo que sea. Con pancartas, consignas y transmisión en vivo, por supuesto, de Venezolana de Televisión, el jefe del gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, vociferó frente a las cámaras: basta ya de amenazas criminales, basta ya de calumnias contra el pueblo venezolano. Pero mientras él clamaba por el debate de las ideas, su régimen mantiene 838 presos políticos, censura medios, tortura opositores y asfixia a toda voz disidente. Pedir diálogo desde una dictadura que lleva 25 años encarcelando la palabra es como predicar vegetarianismo en una carnicería. El viceministro Rander Peña, por su parte, elevó el tono místico: defendemos la paz con nuestra propia vida. Una frase que podría sonar heroica si no viniera de un gobierno que ha convertido la represión y el miedo en política de Estado. Hablan de defender la paz, pero lo que defienden en realidad es la perpetuación de su poder y del robo, del guiso, de la corrupción. Todo esto disfrazado de espiritualidad, su maquinaria represiva. Mientras marchaban y se autoproclamaban mensajeros de la armonía, Trump confirmaba este ataque militar contra la lancha venezolana que dejó 4 muertos, 4 más en una guerra que el chavismo niega, pero que ya se libra en los mares que rodea el país. Y el presidente estadounidense, en tono desafiante, insinuó que el próximo paso será llevar la operación a tierra, es decir, Venezuela podría estar a un paso de convertirse en el teatro activo de operaciones militares, pero las Santas Palomas se fueron a la ONU, a la que ellos no creen. Y justo en medio de esa tensión, Maduro, ese mismo que denuncia al imperio, le escribe una carta al Papa León pidiendo el apoyo para consolidar la paz. Ironías de un líder que dice orar mientras entrena milicianos para pasar a la lucha no armada si es necesario, palabras de él. Un régimen que además sabotea misas, como vimos en el programa de ayer, mientras enseña a los campesinos a disparar fusiles AK-47. Y a todas luces, adictos a la brujería, nada más disociado del camino de Dios. Pero Estados Unidos, por su parte, mantiene desplegados los 8 buques de guerra y el submarino nuclear y 4.500 soldados y los aviones F-35 y todo bajo la bandera del combate contra el narcotráfico. En la práctica, es una especie de anillo de presión militar y política que asfixia al chavismo como nunca antes. Y cada palabra de Trump, cada movimiento del Pentágono, parece diseñado para dejar claro que la era del apaciguamiento terminó. Entonces, ¿qué representa esa marcha a la ONU? Un intento desesperado de lavarse la cara ante el mundo. Una coreografía para la propaganda. Una puesta en escena donde los victimarios se visten de víctimas y los opresores se disfrazan de pacifistas. Pero la paradoja es brutal. Mientras los seguidores del régimen marchan por la paz, los helicópteros del régimen vigilan el cielo, los fusiles se cargan en los cuarteles y las cárceles siguen llenas de inocentes. Cuando un régimen con las manos manchadas de sangre, muy manchadas de sangre, marcha por la paz, no busca reconciliación, busca impunidad. Y cuando un pueblo sometido al hambre, al exilio, al miedo, ve desfilar a sus verdugos en nombre de la paz, lo que queda claro es que el fin no es que se acerca, sino que empieza a oler. Y la parlamentaria estadounidense María Elvira Salazar, gracias María Elvira, respaldó este lunes las acciones militares de la administración Trump contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro. Pero también hizo un llamado urgente a resguardar a las familias venezolanas que residen en los Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal TPS. A través de una publicación en su red social X, la legisladora de origen cubano expresó: aplaudo con fuerza a la administración Trump por volar las narcolanchas de Maduro que iban directas a envenenar a nuestras calles. Maduro no es presidente legítimo de Venezuela, es un capo de un cártel y la Casa Blanca hace lo correcto al tratarlo como tal, usando todos los misiles que sean necesarios
para frenar sus drogas y su crimen. Advirtió sobre el impacto humano de las políticas migratorias actuales. Miles de familias venezolanas, trabajadoras y que pagan impuestos viven angustiadas por el fin del TPS. Están atrapadas entre un sistema migratorio roto, y vaya que está roto, y la amenaza real de ser devueltos a la narcodictadura de Maduro. Insólito. Salazar instó al Congreso y a la Casa Blanca a tomar medidas concretas para evitar deportaciones injustas, de las muchas que ya han pasado, subrayando que las condiciones en Venezuela continúan deteriorándose. ¿Y cómo no lo van a estar con toda esa flota ahí al frente del Mar Caribe? No podemos permitir que un solo venezolano honrado sea enviado de regreso a ese infierno. Las condiciones no solo no mejoran, empeoran cada día. Estas declaraciones se suman a los esfuerzos legislativos previos de María Elvira, como la propuesta de la Ley TPS para Venezuela 2025, y refuerzan su postura como una de las voces más críticas del régimen venezolano en el Congreso estadounidense, al tiempo que busca posicionarse como defensora de la comunidad migrante venezolana en Florida. Gracias, María Elvira. Y el presidente de Guyana, Irfan Ali, dijo que ha aceptado ayuda tecnológica de Francia, especialmente radares, tanto para mar o tierra, para atender, escuche bien, cualquier situación de peligro que ocurra en su vecino país, Venezuela, ante las tensiones políticas y militares con Estados Unidos. Así lo dejó saber Ali en la apertura de la Embajada de Francia en Guyana, luego de que el presidente del Comité de Asuntos Extranjeros, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado de Francia, Cédric Perrin, anunciara que su gobierno adquirió 5 naves para el país suramericano. Perrin, por su parte, sostuvo que es evidente que debido a esa tensa situación que vive Venezuela y Guyana, necesita adquirir equipo para vigilancia, por lo que el único país capaz de ayudar para ello es Francia. Los aparatos aéreos y de vigilancia marítima que compró la Agencia de Armamentos de Francia, DGA por sus siglas en inglés, fueron los modelos Dassault Falcon LXS Albatros, según explicó la dependencia en un comunicado el pasado 1 de octubre. De esta manera, la DGA completa la compra de 12 aeronaves Albatros de la Marina de Francia, de los cuales 7 ya se habrían entregado en diciembre de 2020. Dichas máquinas pertenecen al programa de vigilancia marítima e intervención aérea de Francia, cuyo objetivo es renovar y reforzar dicho cuerpo militar para defender el territorio y el Estado desde el mar. Ali, por su parte, informó que en 2026 su gobierno adquirirá una embarcación de vigilancia que confeccionan actualmente los franceses para sumar a su equipamiento militar. Esta embarcación se unirá a otra de vigilancia marítima de la Fuerza de Defensa de Guyana para patrullar la zona económica exclusiva del país contra crímenes transnacionales, pesca ilegal, entre otras situaciones. Perrin, por otra parte, reconoció el valor de Guyana de colaborar para desarrollar estrategias que destaquen la capacidad de vigilancia marítima y compartir inteligencia para enfrentar nuevas amenazas de seguridad. Esto significa que el equipamiento de Guyana tenga la capacidad de comunicarse con el nuestro. Lo próximo sería que nosotros analicemos cuál equipo les está haciendo falta, indicó. Guyana mantiene una disputa de larga data con nuestro país Venezuela que se ha exacerbado en los últimos años por la región fronteriza del Esequibo que administra Georgetown, pero que reclamamos nosotros y que regaló Hugo Chávez. Que no se nos olvide esto. El Esequibo, claramente, el Esequibo es nuestro. Saludos especiales para Juan Lozano, para Luis Miguel Medina y para Johnny Alexander por sus aportes mediante los Super Thanks. Mucho nos ayudan a estar aquí todos los días con ustedes, de lunes a lunes, de sol a sol. Ahorita que está la polémica, ¿no? Comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y es una excelente manera que también tienes para ayudarnos, y es muy sencillo porque todos los botones están aquí abajo. Si te aparece el botón de hype, recuérdalo, ese te lo vamos a pedir encarecidamente. Creo que dice en español hypear, no lo he visto todavía, pero creo que dice eso. Te lo pedimos, por favor, porque esto nos ayuda muchísimo a nosotros, los creadores de contenido más pequeños, a posicionarnos, y yo sé que muchos de ustedes disfrutan este contenido. Así seguiremos creciendo. Si crees que todo está a punto de cambiar o estamos en el camino correcto, suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque les prometo, seremos libres.